Hey, ¿cómo están? Espero que se encuentren genial. La verdad es que yo estoy así bien feliz de estar grabando esto para ustedes y que ustedes me estén escuchando donde quiera que estén. Y pues antes que nada quería contarles como todo el trip gigante que fue grabar este video. Y no solo en lo que respecta a el contenido visual, sino a todo el proceso creativo que involucra escribir. Porque todo el tiempo paso hilando mis ideas en la cabeza para que cuando llegue el momento de escribir solo fluya como el agua, ya saben. Y eso está bien difícil porque cada pregunta que me planteo tiene un universo de posibilidades desde donde puedo considerarla. Y para que se den una idea, la pregunta de hoy en específico me abrumaba así bien cañón eh, es porque es importante hacer sociología en tiempos de COVID-19. Y digo, ¿de verdad me voy a aventurar a responder una pregunta así de abundante en un tiempo así de coyuntural? Y pues dado a que decidí que lo haré, me hallo en la necesidad de recalcarles que debo delimitar el marco conceptual en el que elaboraré mi respuesta y centrarme en el análisis de Naruto que voy a hacer en la teoría que voy a utilizar para contestar esa pregunta. Y en mayúsculas quiero decirles que esto no quiere decir que sea la única forma con la que se puede responder esa pregunta. Obvio no. Y tampoco es la única variante que voy a utilizar para mis análisis posteriores. Y quiero que este sea totalmente un punto súper relevante porque quiero que sepan que esta plataforma es un universo en el que podemos discutir así muchísimos temas, infinidad de perspectivas, pero obvio hay que ser realista y no quiero comerme el mundo en un solo video. Y pues hay así muchísimas corrientes de pensamiento con las que puedo definir a la sociología. Hay autores que se autodenominan como sociólogos porque además lucharon así bien cañón para poder defender a la sociología dentro de la academia. Y hay otros que nunca se consideraron como tal, que plantearon métodos muy distintos, pero que por su análisis y su aporte al análisis de la sociedad es que se nombraron como sociólogos posteriormente. Pero dado que no quiero abrumarlos así con un buen de teorías, pues vamos a definir la sociología muy simplistamente como aquella ciencia que analiza a la sociedad y a sus fenómenos. En especial este video voy a hablar acerca de una corriente que en lo personal me gusta mucho, que se llama funcionalismo y el neofuncionalismo, que es el que voy a ocupar para el análisis de Naruto. Y si se dan cuenta, funcionalismo pues tiene como base la palabra función, porque se enfoca en la función que tienen los individuos dentro de un sistema y las funciones que las propias instituciones tienen en el sistema. Y ustedes me dirán, ¿qué? Ok, ya no entendí, Wasabi, ¿qué es eso? ¿Cómo que función? ¿Cómo que sistema? Y ok, vamos a entender sistema como conjunto de partes que están hiladas y que además interactúan entre sí para establecer el orden y el equilibrio. Pongan ustedes, vamos a poner un ejemplo, como si fuese un organismo corporal, ¿no? Nuestro cuerpo humano. Cada uno de nuestros órganos cumple una función específica y esa función permite que nuestro organismo esté saludable. Si en algún momento esa función se corrompe o se inhabilita, pues obviamente nos enfermamos, ¿no? Esto es un postulado bastante importante como desde esta corriente funcionalista, desde los principios, o sea, desde el positivismo, desde Saint-Simon. Pues no nos vamos a enfocar en este autor en específico. Vamos a enfocarnos en uno de los autores principales, que es Emile Durkheim, y el otro que también es muy importante en el funcionalismo es Talcott Parsons. Pero el punto es que hallemos cómo es que esta función se transcribe a lo social. Y está muy cañón porque no sé cómo es que voy a abordar esto en un video, pero dadas las circunstancias voy a resumir bastante a Durkheim y cabe decir que esto no es toda su teoría. Pero vamos a enfocarnos en el término función
Y justamente Emil Durkheim dice que el individuo está coercionado por un hecho social. El hecho social es como todo fenómeno que acontece en el interior de la sociedad, y este fenómeno le impone al individuo preceptos morales, religiosos, económicos, políticos, en definitiva culturales, a partir de la educación, y a partir de esta educación es que posiciona al individuo en una función específica que tiene que cumplir en sociedad, y esta función está supeditada en un principio a la división del trabajo. Es decir, ¿qué función cumplimos dentro de esta división compleja de trabajo para que articuladamente se establezca el orden en la sociedad? O sea, nosotros como estudiantes o como no estudiantes, dadas las circunstancias del país, como obrero, como aquella persona que vive del trabajo informal, o aquella persona que está supeditada a trabajo formal, institucional de alguna entidad pública o privada, ¿qué rol cumple cada uno de ellos en el funcionamiento de la sociedad? Y eso es lo importante, que se establezca el orden. Emil Durkheim en un principio habla de orden, de equilibrio, y cómo es que estas funciones articuladamente, como el organismo que ya habíamos utilizado como ejemplo corporal, establecen el orden, y si no establecen orden, entonces establecen una anomia. Esto quiere decir una enfermedad, una perturbación en lo social, ¿no? Y entonces, o sea, está esto. Y el Durkheim de finales de su teoría, este Durkheim que introduce las formas elementales de la vida religiosa como uno de sus últimos textos, en donde se desapega de esta división del trabajo y dice como de no, o sea, además de la división del trabajo, hay otro componente desde el cual podemos comprender a la sociedad, y este componente es la religión, de la religión más simple, porque en su texto analiza una de las religiones más simples, australianas, hasta la religión más compleja, y cómo se va complejizando, y cómo es que esta religión determina culturalmente, o sea, ayuda a la determinación cultural del individuo, le impone cierta moral, ¿no? Entonces dice como de no, la religión es totalmente importante para comprender esta determinación cultural. Y obvio, de un Durkheim que hablaba de la división del trabajo a un Durkheim que habla de las formas elementales de la vida religiosa y que introduce otro término para analizar la sociedad, sus seguidores pensaron que su análisis era inconsistente, y digo, a la fecha la sociología de la religión sigue estando como en un punto muy tabú, pero dado que voy a utilizar el neofuncionalismo, tengo que retomar a ese Durkheim, tengo que retomar al Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa, y ya van a ver por qué. A Parsons tampoco lo voy a abundar tanto porque es imposible en un video, pero con él, en el ámbito de la función, también sucede algo muy similar. Con Parsons, el individuo también está determinado culturalmente a través de la normatividad, o sea, las normas y las reglas que el individuo tiene que seguir para establecer el orden social, el equilibrio, y que además estas normas y reglas sociales lo posicionan en un status rol establecido. El estatus es justamente la posición en la que se encuentra dentro de un sistema social, y el rol es la función que cumple. Si se dan cuenta, también está posicionado dentro de un sistema y cumple una función específica. Entonces es bastante similar a lo postulado por Durkheim en cuanto a la función. Por eso es que es una corriente que continúa con el funcionalismo, ¿no? Y si se dan cuenta, ambos autores llevan una línea bastante específica en relación al término función. Pero el neofuncionalismo, a pesar de que toma la base de estos postulados, se desapega totalmente a lo que es el funcionalismo en un principio, porque si estuvieron poniendo atención, pudieron percibir que en ambas circunstancias el individuo está totalmente determinado por lo cultural, tiene una función establecida y no tiene un libre albedrío, no tiene como esta capacidad de accionar más allá de la posición que se le establece de forma violenta e impositiva por medio de la educación. Y el neofuncionalismo dice, ok, está bien si el individuo está determinado culturalmente, pero eso no quiere decir que el individuo no tenga capacidad de accionar y de crear cosas. Y desde esta idea de que el individuo tiene la capacidad de crear, el neofuncionalismo se desapega del funcionalismo en su determinismo cultural y considera que el individuo tiene la capacidad de interpretar,
tiene la capacidad de crear. O sea que no está totalmente determinado en el sentido de que no tiene libre albedrío ni capacidad de acción, sino que por el contrario, a partir de sus interpretaciones puede crear cosas. En mi caso, a partir de la teoría de Jeffrey Alexander y de mi interpretación de ella, estoy intentando decodificar la narrativa de Naruto por medio de su método. Y claro que muchos colegas pueden estar en desacuerdo conmigo y con Jeffrey Alexander, pero desde mi perspectiva, que quede claro, el sistema claro que tiene puntos de fuga, y esos puntos de fuga son la creatividad del individuo que se transcribe en el arte, en la literatura, en el contenido gráfico audiovisual. En todos los casos, es evidente cómo cada autor está influido por su panorama cultural. Lo magnífico está en cómo desde esta determinación los autores tienen la capacidad para crear universos, diferentes perspectivas, propuestas, personajes, y cómo es que por medio de estas representaciones podemos analizar y comprender desde la sociología los fenómenos sociales. Otra diferencia abismal es que la sociedad no solo está constituida por el orden y lo demás es una perversión del orden. La sociedad está conformada por relaciones bipolares, relaciones de contrarios. Es decir, el orden y el equilibrio no es la única posibilidad, sino que el mundo, la sociedad y sus relaciones se entienden gracias a que existen dos perspectivas, el bien y el mal, lo moral y lo no moral, el blanco y el negro, lo sagrado y lo profano. Así que, claro que puede existir el equilibrio, pero así como existe, también existe su contrario, el caos. Esto es súper relevante porque desde esta bipolaridad es que Alexander retoma a Durkheim. Al Durkheim no valorado, de hecho, de las formas elementales de la vida religiosa, con su idea de la sociología religiosa, porque considera que la religión es determinante culturalmente por medio de distinciones de contrarios. Alexander diría que todo sociólogo tiene la posibilidad de analizar así cualquier fenómeno social que se proponga a partir de la interpretación, y un sociólogo puede interpretar por medio de un método que él plantea y lo llama sociología cultural. Y como lo dice su nombre, la cultura es la dimensión del análisis. O sea, esto quiere decir que sin la cultura es imposible analizar, y que todo contexto histórico y las instituciones de ese contexto y los códigos de las narrativas que son de esas instituciones solo pueden entenderse por la cultura. Y la cultura está totalmente ligada a la religión y a estas bipolaridades que les planteé. Entonces, si se dieron cuenta, mencioné código y narrativa. ¿Cómo que las narrativas tienen códigos? ¿Y cómo es que hay narrativas dentro de una institución? Y bueno, les voy a poner un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Según este método, las instituciones, por ejemplo, la industria de la ilustración japonesa, del anime y del manga, tienen que pensarse como si fueran guiones que contienen códigos ocultos. Y voy a darme a entender. Solo podemos comprender la existencia de la industria de la animación de Japón gracias a todo un panorama cultural e histórico previo. Por ejemplo, antes de que existiera la narrativa escrita en un manga formalmente, hubo toda una consecución de diferentes ilustraciones que retrataban mitología y momentos específicos que marcaron la historia de Japón. Y cualquier individuo que no tenga en cuenta la historia de la mitología, la historia de la religión, de las perspectivas políticas, económicas que se encuentran en la historia de Japón, no puede descifrar esos códigos. Por eso es que Fraueva tiene ese propósito, que investiguemos juntos, que sepamos de qué tratan todos estos códigos inmersos en la narrativa de Naruto, el cómo es que Masashi Kishimoto retoma en su narrativa mitos fantásticos del folclore japonés, dioses sintoístas, y esta idea bipolar de lo sagrado y lo profano, en la constitución de todo un universo fantástico del mundo ninja de Naruto y Naruto Shippuden. ¿Cómo es que las problemáticas vigentes de género en la época del mangaka reflejan la constitución de sus personajes femeninos? ¿Y cómo es que estos códigos en una narrativa shonen impactan en el fandom que watcha anime y lee manga? ¿Qué es el shonen? ¿Y cuál es la motivación de sus personajes? ¿En qué repercute socialmente la idea de un héroe como Naruto? ¿Qué podría significar cumplir el sueño de ser un mangaka y seguir tu camino ninja por más difícil que sea? El camino de Sasuke es profano y el de Naruto sagrado. Ambos entienden en la eternidad que representa el Rikudo. Y bueno, a todo esto, ¿cuál es la relevancia de hacer sociología en tiempos de pandemia? Y en especial hacer sociología religiosa y cultural de anime. Y bueno, después de todo el choro que les di, mi respuesta sería que hacer sociología en un medio masivo de entretenimiento como lo es YouTube, mediante un fenómeno tan reconocido socialmente de generación en generación como el anime, le dará chance a la banda de llegarse a un tema
totalmente desconocido gracias a una industria tan amada y tan significativa en esta generación. En mi caso, de hecho, como se los he contado, el anime y el manga de verdad han simbolizado tanto en mi vida como para poder aprender de sus narrativas y salir de baches. Pero el hecho de que haya sido así, no sé, tendrá que ver con lo que intenta transmitir el mangaka por medio de su narrativa a la comunidad adolescente que lo ve y lo lee. Y wow, he ahí lo importante que es hacer sociología, porque a mi parecer podemos descifrar códigos y por medio de ellos darnos cuenta de nuestra determinación cultural y del por qué hoy en día nos encontramos en circunstancias tan complicadas como humanidad. Sabremos que hay muchas vertientes desde las cuales pueden analizarse los fenómenos sociales y lo que acontece hoy en día en el mundo. La pandemia, por ejemplo, las coyunturas sociales de América Latina o las repercusiones que traerá la crisis del COVID-19 y cómo es que los medios masivos de difusión influyen en la constitución de un individuo tecnologizado y dependiente de las redes sociales. Y así puedo seguir enumerando razones, de verdad, por las que hacer sociología en plataformas dotadas de contenido inmediato es esencial para intentar romper esas barreras de lo cotidiano y de nuestro caparazón de seguridad personal, para darnos cuenta de la determinación en la que estamos inmersos, para cuestionarla, criticarla, interpretarla y darle un sentido más allá de lo descorazonante que puede llegar a ser. Así que, ok, llegamos al final del video y espero que después de lo genial que fue, porque a mí me parece que esto fue genial desde muchos aspectos, tengan mayor expectativa de lo que Frau Eva quiere llegar a hacer en las plataformas digitales, que les guste, les interese, les emocione y pues de verdad lo compartan con todos sus conocidos que crean que les puede interesar y que les encanta el anime y el manga y que aman Naruto y aman todo lo que tenga que ver con la animación y las narrativas. Pero cabe decir que esto es aún más genial porque, Naruto es como mi proto, lo primero que voy a hacer, pero después de ello quiero de verdad analizar tantas cosas, hay tanto allá afuera que tiene tantos códigos que ni siquiera nos damos cuenta y solo lo vemos por ver. Y pues nada, ya me emocioné. Pues gracias por escucharme en otro video de Frau Eva. Gracias por estar aquí, por creer en mí. Y claro que nos vemos pronto con más contenido. Les dejo las redes sociales y las fuentes bibliográficas que utilicé para el guión de este video en la descripción, para que pues obvio les echen un ojo si les interesó lo que dice el Durgemito o Parsons o Alexander. Igual, como quieren saber algo específico, pueden preguntarme y ya. Y pues les mando así un abrazo cálido y mis mejores deseos para este 2021, banda. Van a ver que todo va a mejorar. Y platíquenme qué les pareció, ¿va? Pues nada, ahí se ven.